Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Entre las oraciones dirigidas por Jesús y que están recogidas en el Evangelio, una de las más bellas es sin duda esta plegaria espontánea, llena de gozo, admiración y agradecimiento. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Qué hermosa oración. Es un canto excelso de adoración y acción de gracias a Dios, amo y Señor de todo cuanto existe. El corazón de Jesús rebosa y exulta de júbilo, lleno del Espíritu Santo. Del mismo modo que rebosó el corazón de su Madre Santísima al entonar el Magnificat, diciendo: Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. ¿Y a qué se debe tanto gozo rebosando en el corazón de Jesús? Jesús estalla en alegría suprema al declarar que Dios se esconde a los orgullosos, que se sienten muy sabios y entendidos, y se revela tal cual es a los que son sencillos y humildes de corazón. Jesús nunca tuvo problemas para comunicarse con la gente sencilla y humilde de corazón. Y por el contrario, siempre tuvo muchas dificultades para darse a entender con los que se sentían muy instruidos, muy cultos, muy ilustres, muy poderosos y autosuficientes. Él se comunicaba y se sigue comunicando de maravilla con quienes viven con corazón humilde y sencillo su fe. Veamos pues las dos posturas. Primera postura: el pueblo pobre y sencillo. Jesús hablaba y todos los pobres de espíritu entendían, porque Él usaba un lenguaje tan simple y tan claro como el agua. Aquellas gentes humildes recibían con gozo el mensaje de Jesús, que hablaba de un Dios Padre amoroso, siempre ocupado y preocupado por todos sus hijos e hijas, sobre todo los más olvidados y marginados. Ellos habían crecido en la fe, creyendo que Dios era un juez castigador, violento y cruel. Y ahora Jesús les presentaba a un Dios como un Padre amoroso y misericordioso, que venía a su encuentro para declararles su amor. Eso les llenaba a todos de esperanza y de alegría. Las personas sencillas escuchaban a Jesús y sentían cómo sus corazones se iban inflamando de esperanza y de paz. Los más desvalidos, los enfermos, los pecadores arrepentidos, los mendigos, los oprimidos, los despreciados, los marginados y olvidados por la sociedad y la religión, buscaban su bendición, buscaban acercarse y sentarse para escuchar a Jesús, porque junto a Jesús ellos sentían que estaban
más cerca de un Dios amoroso y muy cercano. El pueblo sencillo sentía que Jesús, con su forma de hablar de Dios, con su manera de ser y con su modo de reaccionar ante los pobres y necesitados, les estaba anunciando al Dios que ellos tanto necesitaban y habían anhelado conocer. Segunda postura, la actitud de los sabios y entendidos. Lo que al pueblo sencillo le llenaba de alegría, a los sabios y entendidos les indignaba y les resultaba sencillamente insoportable. Los maestros de la ley no podían entender por qué Jesús se preocupaba tanto del sufrimiento de los marginados y no se ocupaba mejor de guardar el día sábado o cumplir con algunos otros pequeños preceptos. Para ellos era más importante ir al templo a cumplir con los mandamientos y ritos obligatorios que poner en práctica la caridad y la misericordia con los pobres y necesitados. Los dirigentes religiosos miraban y escuchaban con resentimiento a Jesús. El Dios Padre bueno, del que habla Jesús, no era para ellos ninguna buena noticia, sino que más bien representaba un peligro para su religión y para sus intereses personales y económicos. Este Dios de los pobres, más que buena noticia, era un peligro para los sabios y los entendidos. A los fariseos y dirigentes religiosos les convenía que los pobres siguieran creyendo que Dios era cruel y castigador. Así sería más fácil someterlos y dominarlos. Era tal el grado de egoísmo y corrupción que los carcomía, que para ellos no era para nada importante transmitir el mensaje de Dios. Anunciar el reino de Dios no era su prioridad. Ellos simplemente usaban a Dios como un pretexto y una pantalla para avasallar a los demás y enriquecerse a costilla de los pobres. Así eran de hipócritas y corruptos. Con toda razón los repelía Jesús. Además, ellos eran los sabios y entendidos que sabían las Escrituras y los 613 preceptos de memoria. ¿Qué iba a venir a enseñarles aquel pobre carpintero salido de Nazaret? Por eso Jesús alaba la voluntad del Padre. Por eso Jesús le da gracias a Dios delante de todos con el corazón lleno de júbilo. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has dado a conocer a los sencillos. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Hermanos y hermanas, hoy en día aún hay sabios y entendidos que saben mucho, lo saben todo, es verdad, pero viven cerrados a la novedad de Dios y se pierden la gracia de conocer a Dios un poco más cada día. Hay quienes creen que saben tanto, que creen saber más que Jesús y hasta le prohíben hablar al Espíritu Santo. Solo se escuchan a sí mismos y entre sí mismos. Pobres sabios y entendidos, se están perdiendo de la novedad de Dios. Dios quiere refrescar nuestras vidas, renovarnos integralmente, pero así con corazones cerrados, Él no puede hacer nada. El Evangelio es una bella y alegre melodía que solo logran escuchar los que tienen un corazón humilde y sencillo,
los que se dejan ayudar por Dios, los que son como niños y atienden la voz de Jesús sin dudar ni cuestionar, los que son capaces de renunciar a sus cerradas estructuras para abrirse a la primavera del Evangelio. Tenemos que ser muy humildes, como Jesús, como la Virgen María, para que la palabra de Dios nos atraviese y nos empape el alma. Jesús da gracias a su Padre por las personas sencillas y humildes. Son estas personas las que escuchan su palabra con asombro interior, las que comparten su amistad, las que creen firmemente en su persona y se fían de Él en todo momento. Hoy estos pequeñuelos siguen regocijando el corazón de Jesús. Vale la pena ser pequeñitos, porque quien conoce a Jesús conoce al Padre. Y conocer y poseer a Jesús en el corazón es vivir desde ya el cielo. Y es entre estos pequeños que escogió Jesús a sus primeros apóstoles. Está claro que Dios tiene preferencia por los que no son nada para el mundo, los que son insignificantes a los ojos de los hombres. Estos son muy valiosos a los ojos de Dios. Si sientes que no eres humilde, solo debes de arrodillar tu corazón en este día delante de Dios y permitir que Él quebrante con su brazo poderoso tu orgullo, tu soberbia y prepotencia, y pedirle que te conceda un corazón sencillo, humilde y manso como el de Jesús. Él te lo concederá. Solo tenemos que pedirlo con humildad. Oremos en este día diciendo: Señor, ayúdame a ser uno de esos pequeños a quien tú te revelas. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.